Un saludo a todos y bienvenidos a otro video de química y de la continuación del video anterior, en el cual explicamos qué era la fórmula empírica y también di un ejemplo en el cual mediante un experimento deducíamos la composición en peso de una sustancia desconocida. Y esa representación en peso de la que estoy hablando obviamente es la fórmula empírica. Al mismo tiempo, este ejemplo sirvió para demostrar un uso práctico de este tema y de cómo se llevaría a cabo en un laboratorio. Otra cosa a mencionar en ese video es que no se había descubierto cuál era la identidad de la sustancia X, o sea, el ejercicio quedó inconcluso. Pero obviamente en esta clase vamos a averiguar eso después de que tengamos en claro el tema que toca explicar en este video, el cual es ¿qué es la fórmula molecular? Como lo hice en el video pasado, esto es una antesala que te indicará qué es lo que voy a explicar específicamente en los siguientes minutos. Para este tiempo, empezaré explicando qué es la fórmula molecular. Para el siguiente minuto, estaré explicando cuál es la diferencia que hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. En la tercera parte continuaré con la segunda mitad del ejercicio de la sustancia X del video anterior, en donde habíamos deducido cuál era su fórmula empírica. Ya para esta parte pues deduciré cuál es su fórmula molecular y descubrir cuál es la verdadera identidad de esta sustancia. Ya por último estaré dando un segundo ejemplo donde se aplicarán los conocimientos de la fórmula empírica, la deducción de la masa molar, la composición porcentual, la deducción de la fórmula molecular y de la masa molar. Pero no te asustes porque no será un ejercicio tan largo como el que se hizo en el video pasado, así que te puedes relajar. Dadas estas indicaciones, pues ahora sí, seguimos. Para ponerlo bien sencillo, la fórmula molecular es solo la representación de por cuántos átomos y por cuáles átomos está conformada una molécula. Por decir, la representación del agua, el H2O, esto nos está indicando que la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno, que le dan esta forma tridimensional a la molécula, justo la que estás viendo en pantalla. Asimismo, para una molécula más grande, como la cafeína, esta fórmula nos está diciendo que esta molécula está formada por 8 carbonos, 10 hidrógenos, 4 nitrógenos y 2 oxígenos. Tal y como lo ves en esta representación tridimensional donde se exageran los enlaces de los átomos. Así como también se puede ver en otras dos representaciones, como la escrita, que la puedes dibujar tú mismo en un papel, y el modelo espacial, que mostraría cercanamente cómo sería la forma real de esta molécula si es que pudiésemos verla en un microscopio electrónico. Lo siguiente a mencionar es ¿cuál sería la diferencia en comparación con la fórmula empírica? Si bien la fórmula molecular te indica exactamente cuáles y cuántos son los átomos que conforman o dan forma a una molécula, la fórmula empírica sirve para mostrar cuántas moles hay de cada uno de los átomos que conforman a una sustancia pura. Es decir, estos números de aquí no te indican por cuántos oxígenos ni por cuántos hidrógenos está conformada la molécula de agua, sino cuántas moles tiene. O sea, la diferencia está en que estos subíndices pasan a ser moles en la fórmula empírica y número de átomos en la fórmula molecular. Y esto también explica el motivo por el cual en la fórmula empírica aparecen valores con decimales en los subíndices, tal y como sucedió con la sustancia X, donde la fórmula empírica para una cantidad de 11.5 gramos sí era realmente esta representación de aquí. Solo que la fórmula empírica que calculé después y me salió esto de aquí, vendría a ser como la fórmula definitiva para esa sustancia. Y en ese ejemplo yo podía haber tenido un peso diferente a 11.5, qué sé yo, por decir estos pesos de aquí que ves en pantalla, y hubiera llegado a deducir otras representaciones o fórmulas empíricas y cada uno de ellos con subíndices diferentes. Pero sea como sea, la fórmula empírica original para la sustancia X siempre iba a ser esta de aquí.
lo cual quiere decir que cada compuesto o sustancia pura tiene su propia fórmula empírica y su propia fórmula molecular. Solo que una representa las moles de cada átomo del compuesto y la otra fórmula te muestra la verdadera cantidad de átomos que forman a la molécula. Solo que para obtener esta, sí se requiere calcular la fórmula empírica y deducir la masa molecular en UMA o unidades de masa atómica. Como en el ejemplo del video anterior ya habíamos calculado la fórmula empírica de la sustancia X, ahora solo nos hace falta esto de aquí, la fórmula molecular, para por fin saber cuál es la verdadera identidad de la sustancia X. Llegados a este punto, ahora sí vamos a empezar con la resolución de problemas, obviamente terminando el ejemplo del video anterior, y después de eso vamos a dar otro ejemplo. No tan largo como el ejemplo de la sustancia X, pero esta vez sí vamos a tener que aplicar el conocimiento de la composición porcentual, que por cierto ya hice un video al respecto y te dejaré un enlace en la parte de arriba para que lo veas si es que aún no lo has visto, está claro. Pues bien, esta es la fórmula empírica que habíamos deducido para la sustancia X. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Como bien había mencionado, a nosotros nos hace falta la masa molar de la sustancia X para poder deducir la fórmula molecular. ¿Cómo se logra eso? Pues a través del espectrómetro de masa, cuyo aparato nos sirve para determinar la masa molecular en UMA de cualquier sustancia pura, y del cual ya hice un video al respecto. Si lo quieres ir a ver, arriba te dejo el enlace. Una vez que ya hemos obtenido esta masa molecular, pasamos estas unidades de UMA a gramos, lo cual es muy sencillo ya que solo se intercambia la palabra UMA por gramos, y ya está. Obviamente esta es una de las conversiones más fáciles que podrás encontrar en química, y ese fenómeno se debe gracias a esta constante, el número de Avogadro, que si quieres saber algo más de eso también te dejo el enlace por allá arriba. Ahora que ya tenemos este dato, lo que sigue será calcular el peso total de la sustancia X, pero primero con la representación de la fórmula empírica. Y hablando de deducir la masa total de un compuesto, también hay un video acerca de eso. Una vez que ya hemos deducido el peso total de la sustancia X, vamos a tomar el valor de la masa molar y lo dividiremos para el valor que hemos calculado con la fórmula empírica. Como ambos valores son iguales, pues el resultado que nos da es igual a 1. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Que en efecto la fórmula empírica para esta sustancia es igual a la fórmula molecular, con lo que quiero decir que ambos tienen los mismos subíndices en sus fórmulas. Pero bien, ¿por qué pasa esto de aquí? Sucede que para la deducción de la fórmula molecular se debe obtener un número que es el resultado de la división que te mostré anteriormente, o sea, la división entre la masa molar de la sustancia sobre la masa molar empírica. Y ese número debe ser multiplicado con los subíndices de la fórmula empírica para poder obtener la fórmula molecular. Como el resultado de la división fue de 1, esa es la respuesta del por qué la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Por cierto, la identidad de esta molécula, si la escribimos en el buscador, vendría a ser el etanol u alcohol etílico. Lo cual es correcto, ya que si hacemos el siguiente análisis en la reacción, toda molécula orgánica que reacciona por combustión da como resultado estos dos tipos de gases, el agua y el dióxido de carbono. Claro, siempre y cuando en los reactivos esté presente el átomo de carbono, el de hidrógeno y el de oxígeno. Ahora tengo que mencionarte lo siguiente. Hay otras sustancias a las cuales les pasa lo mismo, es decir, su fórmula empírica es igual a su fórmula molecular, como en los compuestos que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla y como pasó en el ejemplo que acabé de explicar. Pero hay otras en donde ambas representaciones no son iguales, tal y como sucede en el segundo ejemplo que te voy a mostrar a continuación. El siguiente ejemplo que te voy a explicar procede de la 11ª edición del libro de Chang. Aquí te muestro su portada, o sea, la portada del libro. Y este es el ejemplo 3.11 que empieza en la página número 89 hasta la 90.
y el cual dice lo siguiente. Una muestra de un compuesto contiene 30.46% de nitrógeno y 69.54% de oxígeno por masa, determinados por un espectrómetro de masas, valga la redundancia. En un experimento separado se encuentra que la masa molar del compuesto está entre unos 90 y 95 gramos. Determina la fórmula molecular y la masa molar exacta del compuesto. Bien, imagino que ahora te has de estar preguntando por dónde mismo empiezo. Antes que nada, relájate para que puedas pensar mejor. Y ahora sí pasemos a analizar bien qué es lo que se puede hacer con este problema. Lo primero en lo que te tienes que fijar es en estos números, o mejor dicho, porcentajes, a los que también suelo llamarlos fracciones en peso, pero tú vas a llamarlos como porcentajes en peso. ¿Para qué sirven estos números? Antes de contestarte eso, primero tengo que mencionarte algo más. Resulta que el ejercicio te da esta clase de números cuando no se tiene idea de cuál es la masa del compuesto. Es decir, en este ejercicio no se sabe cuánto pesa realmente esta sustancia, y me estoy refiriendo a que no se sabe cuánto realmente pesa una mol de esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, antes que nada, para el caso de este problema, solo tenemos dos porcentajes. Y eso se debe a que la sustancia desconocida solo está compuesta por nitrógeno y oxígeno, y estos serían sus correspondientes porcentajes. Es decir, que si tuviéramos una molécula mucho más grande, que si fuese una molécula más compleja, constituida por una mayor variedad de átomos, como la de la cafeína, entonces tendríamos muchos más porcentajes presentes. Por suerte, la molécula del ejemplo es sencillo y te resultará menos dificultoso entender el problema. Y algo que tienes que tomar en cuenta es que la sumatoria de todos los porcentajes de todos los átomos que conforman a la sustancia siempre tienen que darte de resultado igual a 100, como en el caso que nos corresponde ahora con el porcentaje del nitrógeno y oxígeno. Esto nos dará evidentemente igual a 100. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que haremos es hacer pasar estos porcentajes como si fueran pesos. O sea que ahora este número pasará a ser 30.46 gramos y el otro 69.54 gramos. Y obviamente la suma de los dos nos dirá que toda esta sustancia pesa 100 gramos. Ya que no sabemos su peso real, pues diremos que esto pesa 100 gramos. Cuando se trabaja con los porcentajes, este método es el que siempre se aplica. Otra cosa que no te he dicho aún es qué indican estos porcentajes. Estos porcentajes están indicando qué cantidad en peso ocupan cada uno de los átomos. Es algo así como decir quién se lleva la mayor cantidad del pastel y cuál la menor. Aquí en esta gráfica pues prácticamente estoy mostrándote lo que acabé de decirte con palabras, donde este pedazo del pastel representa al peso del oxígeno y esta parte más pequeña representa al peso del nitrógeno. Y obvio, todo el pastel representa a la sustancia. Todo esto lo que nos quiere decir es que hay una mayor cantidad en peso de oxígeno que de nitrógeno. Continuando con el ejercicio, ya que sabes qué nos quiere decir cada uno de los porcentajes, toca hacer lo siguiente. Con estas cantidades, que ahora son gramos, vamos a dividirlos para el peso atómico de cada uno de sus átomos. Para hacer eso, pasamos a buscar los pesos correspondientes del nitrógeno y oxígeno en la tabla periódica. Y como podemos ver, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14 y el oxígeno de 16. Una vez que hemos encontrado ambos pesos, dividimos los 30.46 gramos del nitrógeno por el peso atómico del mismo elemento, o sea, los 14 gramos. Hacemos lo mismo para el oxígeno y obtenemos las moles para cada uno de ellos, que por cierto, estas moles vendrían a ser lo mismo que sus subíndices. Luego, el otro paso es dividir el menor número de ellos para todos los subíndices, que en este caso ese número vendría a ser el 2.174. Dividimos y obtenemos estos dos nuevos subíndices, quedándonos la fórmula empírica como NO2.
Ya que hemos obtenido esto, ahora pasamos a calcular o a deducir la masa molar empírica, que prácticamente es lo mismo que deducir el peso molecular, solo que se le dice masa molar empírica porque es el cálculo de la masa molar pero a partir de la fórmula empírica. Pero no te preocupes que ya te lo explico. Y por cierto, arriba te dejo el enlace de cómo deducir el peso molecular. Pasamos a hacer el cálculo, donde aquí el nitrógeno de un peso de 14 gramos se suma más los dos oxígenos que pesan 16. 16 por 2 nos dará 32. Luego estos dos valores se suman y nos da de resultado 46 gramos. Y ahora sí, nos queda un último paso que nos dirá cuál es la masa molar de la sustancia y ya por último cuál es su fórmula molecular. Lo que hay que hacer es comparar este valor, el de la masa molar empírica, con el valor de la masa molar del compuesto, que es un valor que está entre 90 y 95 tal como nos dijo el enunciado. Eso quiere decir que el valor estaría entre unos 92, 93 o quizás 94. Pero para no perder el tiempo adivinando cuál es el peso exacto de la sustancia, vamos a probar primero con el 90. Este valor, que por cierto lo haremos pasar como la masa molar del compuesto, lo dividiremos para la masa molar empírica de 46. Y el resultado que nos da es de 1.95. Esto es casi cercano a 2. Ahora, si probamos con el 95, nos daremos cuenta que este nos sale un valor de 2.06. Como ambos valores, es decir, el 1.95 y el 2.06, se aproximan al número 2, pues entonces esta sería la respuesta. La idea de hacer esta división es buscar un número entero, como 2, 3, 4, etc., y que se pueda multiplicar con los subíndices de la fórmula empírica. Pero no sé si tal vez te preguntes por qué hay que hacer este paso. Esto se debe a que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir esto que acabé de mencionar? Que la fórmula molecular podría ser 2, 3, tal vez 4 veces mayor a la fórmula empírica. Pero eso solo lo sabrás cuando realices la división de la masa molar del compuesto sobre la masa molar empírica. Ahora que ya tenemos este número, podemos usarlo para encontrar los subíndices que pertenecerán a la fórmula molecular y también para saber cuál es exactamente la masa molar del compuesto. Al multiplicar estos números para 2, nos quedaría esto de aquí, aunque también lo puedes representar de esta otra forma. Ahora, para encontrar la masa molar, multiplicamos este 2 para los 46 gramos pertenecientes a la masa molar empírica. Y encontramos que la masa molar del compuesto pesa alrededor de 92 gramos, que obviamente es un valor que se encuentra en un intervalo entre 90 y 95 gramos. Por último, ya para terminar con el ejercicio, vamos a buscar a través del navegador qué sustancia es esta. Al googlearlo encontraremos que esta sustancia es el tetróxido de dinitrógeno, que si te estás preguntando para qué sirve, es una sustancia usada en los cohetes espaciales y anteriormente en los misiles balísticos, usado específicamente para el sistema de propulsión. Y por último, así es como se vería la molécula del tetróxido de dinitrógeno en su modelo espacial de la fórmula molecular. Una vez terminado el ejercicio, para finalizar con este video, solo toca dar el siguiente resumen para el tema de esta clase, en el cual la fórmula molecular es una representación química que indica cuáles y cuántos son los átomos que conforman a la molécula de un compuesto puro, cuyos dibujos ilustran la forma real que tendría en el espacio, y que al comparar su masa molar con la masa molar empírica, esta es un múltiplo entero, ya sea 2, 3, 4, de la fórmula empírica, o al menos esto pasa en la mayoría de las moléculas. Y con esto pues ahora sí ya hemos terminado con la clase. Así que si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete a mi canal, déjame un like si te gustó y activa la campanita para que estés al tanto de mi contenido. Yo soy Chris Bio y esto ha sido el canal de Calculando. Los estaré esperando en la siguiente clase.